El otro día hubo polémica en el Atlas América precisamente por el, como siempre dice la gente, el jugador número 12 del América, el Gato Ortiz. Y es que hubo polémica arbitral, tanto un poco en contra del América, como luego también pues más en contra de Atlas. Y voy a poner tanto mi opinión, mis puntos, aunque creo que lo dejé más o menos claro el otro día en el partido, y digo más o menos claro porque había gente que va de oído selectivo, pero aquí lo recalcaré aún mejor, y sobre todo lo que dice Huerta, porque en principio dice que ya no va a volver a arbitrar a la América tras esta polémica. Vamos a ir viendo el vídeo y a comentar en mitad de ello mi opinión. América, el tema es el arbitraje, el tema es el Gato Ortiz, el tema es Vamos a ver. El VAR lo también. que ha dejado. El VAR. El VAR. Yo necesito que entre el VAR de aquí de Picante. Díganos ahí en producción. Creo que producción nos va a dar una sorpresa. Ahora lo ponemos, Ahora lo nos dice ponemos. producción. Vamos a escuchar a André Jardine, primero el técnico de América, y vamos poquito a poquito porque tiempo nos sobra. ya Sí, poco a poco. Venga, Héctor está hoy. Que este tema, cuidado. Bien, parabenizar Max también, gran entrada, es un jugador que ya creo que con 30 minutos ya demostró do que es capaz, ¿no? Una vez más hay que elogiar mucho esta incorporación, creo que el América, la institución ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Para tener un jugador de este nivel que va a nos aportar mucho, y fuera el gran jugador que es, ya se ve una gran persona, un jugador que ya está muy incorporado, muy bien, muy entrosado con todos nuestros jugadores, parece que ya está más tiempo, se ve muy feliz, muy contento, ¿no? De estar en América, y creo que este casamiento va a dar muchos frutos. Un debut suyo, ¿eh? Bien, de los penales aún no los vi, dejo que los comentaristas de arbitraje hablen, y bien, espero que este tema siga siendo bien analizado, sobre todo por quien tiene que evaluar avaliar las actuaciones de los árbitros, ¿no? Vale. Primeras polémicas de eso, del tema de esos dos penaltis. El primero, dije, es una barrida temeraria. No sé si lo marcarán por eso, porque mano no hay, porque le pegan el hombro. De hecho, mientras se está barriendo, digo, no, pero le pegan el hombro, por eso no es. Pero la gente se pensaba que decía de que estaba marcando el penalti por mano, cuando se ve perfectamente que hago así el gesto en el hombro y digo, le pegan el hombro, no es por eso. En todo caso, sería por la barrida tan temeraria, que de hecho creo recordar, no sé, esto ya no lo sé si exactamente lo dije, pero recordad esa barrida tan temeraria que hizo Rotondi a Reyes en esa final. Recordad esa barrida temeraria. El toque fue muy mínimo cuando apenas se apreciaba, pero se marcó penalti. Y dicho esto por el VAR, ¿sabes? El que fuera a verlo, y aquí lo mismo, se fue al VAR cuando era una barrida temeraria, que para mí es muy leve la verdad, y dije, esto es muy riguroso, pero si lo marcan es por la barrida temeraria y no por la mano, como muchos me han dicho, y es como por favor, escuchen bien, que no he dicho que es por mano, que además digo que le pegan el hombro. Y luego, bueno, antes del segundo penalti, hubo uno que le hicieron a Zúñiga que no le marcaron, que eso hay que decirlo. Hubo uno a Zúñiga que ni siquiera lo pasaron y que no lo marcaron. Pero es que luego encima, tampoco pasaron en el resumen, la posible expulsión por segunda amarilla a Borja, que si bien leí y demás decían que la primera amarilla era muy rigurosa y no debía de haber sido, por mucho que tú te hayas equivocado en esa amarilla, no lo tienes que compensar perdonándole una segunda amarilla. Al contrario, por la normativa, tienes que sacarle la tarjeta. Si te has equivocado en la primera, entonces ya el comité y si el equipo recurre y todo este rollo, entonces ya ahí entrarán de oficio. Pero durante el partido, tú no tienes que compensar en plan, uy, te he quitado aquí, pues te voy a dar aquí, o te he dado en esta jugada, pues te quito de esta. No. Tú como árbitro, si ya te has equivocado en una cosa, tú sigue arbitrando y hazlo correctamente. Punto. Con lo cual, Borja tenía que haber sido expulsado. Y luego ahora con este segundo penalti, ¿qué dije exactamente? Dije, para mí esto es penaltito, de hecho no debería de ser, pero al comienzo de este torneo que ocurrió en ese Chivas Mazatlán, se marcó un penalti exactamente igual en contra de Chivas, que ya a partir de ese día
sienta un precedente para los siguientes partidos. Y es que si de verdad en los siguientes partidos, cosa que fue este Atlas América, no se marca un penalti cuando es muy parecido, entonces querrá decir que tanto el CTA como la Federación, como en general el arbitraje, es un maldito chiste. Porque después de ese penal del Chivas Mazatlán, nadie dijo si estaba mal marcado, si era muy leve, si... No salieron al paso, lo dejaron como que es un penalti claro. Con lo cual, ese último penalti de este Atlas América se tenía que marcar porque ya hay un precedente. Y se marcó. Lo cual espero que de esas polémicas que hubo ya haya quedado claro. Tanto del primer penalti, como del segundo penalti, como del penalti no marcado a favor para el América con ese de Zúñiga, como de la roja perdonada a Borja, el jugador del América. Y también decir, vale, que Rocha creo que fue el que más condicionó también al equipo, porque en los últimos 10 minutos finales se expulsó tontamente cuando ya tenía una amarilla, y esa segunda amarilla es clara. Eso también hay que dejarlo claro, porque hay que tener absolutamente todo en orden. La cosa es que como cada uno lo ve por el tema de sus colores y yo no le voy a ninguno, pues digo las cosas como son. Y punto. Y punto. Unas veces estoy más acertado, sí, otras veces menos. También. Pero aquí, ¿qué más queréis que diga? Yo creo que lo he dicho bastante claro todo. Vamos a seguir escuchando y a ver qué pasa con el Gato Ortiz. Pues más o menos hay elementos, ¿no? Sí, porque decían que le pegaba en el hombro, no, le pega en el bíceps. Y obviamente extiende de más el brazo. Es imposible recoger el brazo, sí. Pero ya va estirado. Pero sí, si hay una parte donde extiende de más. Pero va en el suelo el brazo. Este es el argumento que yo decía. No, pero va en el suelo el brazo, con lo cual con eso ya no se puede marcar. A partir de lo que no se puede marcar. El de Del Prete es el mejor de todos, evidentemente. Esta es la jugada de Aldo Rocha, que es indiscutible. De hecho, hay un error en el criterio del Gato, porque lo tenía que haber echado directamente. Sobró el festejo de Maximán. El primero es muy espectacular con las volteretas. Este sí sobró. Lo ganaba América 3-2 y luego vino esta. Vamos a ver ahora las jugadas detenidas, con un poquito más de calma, para que cada quien vuelva a opinar. Es que quiero saber qué dice Huerta. Porque con esto, Camilo, 15 penales detenidos en México, supera a Vilar, que tenía 14, estaban empatados. Buen dato el de Camilo, ¿eh? Nuevo, es 15 penales detenidos por Camilo desde que llegó a México. Bueno, vamos. Buen dato, las jugadas, ¿les parece? Que me lo comentasteis. A lo que ha preparado Héctor, que tenemos que ir al bar. Yo digo que hay que ir al bar. Muere de ganas por ir al bar. Primero las jugadas detenidas, así. Vamos a verlas. Tú si quieres ir al bar, no quiero ir al bar. Una a una. Arrancando con la de el penal que abría la cuenta del partido, la mano que se marca y que transforma a Brian Rodríguez, que yo insisto, estos penales para mí no se deberían de pitar nunca, pero la realidad es que se pitan siempre y en todas las ligas. Entonces algo hay al respecto de eso. Sí, ¿o no? No en todas las ligas, no. Significa el criterio. Si al final el brazo no lo puedes quitar porque vas en referencia y quedarte de pie, en quedar en la barrida y poder tener el equilibrio, pero el balón sí va en el bíceps. Que esa es la manera que yo dividí las dos cuestiones. Y esa jugada sí está muy al extremo muy del tema del fuera de lugar. Es creo que un poco el sector del hombro, ¿no? Y el torso. Y aquí no hay una toma contundente, eso es la realidad. Que de 20 árbitros de primera división, yo creo que 16, 18 no lo marcan. Esta, en la mayoría de los casos, revisando los comentarios. Y os digo por el tema del lo que estaba comentando. Porque está diciendo Desiree lo de que no, le pegan el bíceps. Vale, pero ¿y el brazo cómo lo tiene? Porque va a ras y yo creo que sobre el césped. Creo recordar que va sobre el césped. Y si va sobre el césped del brazo, dice en el reglamento de que cuenta como poste. No tiene que estar recto exactamente el brazo, ¿eh? Ya simplemente aunque esté deslizando, pero tocando el césped, ya cuenta. La barrida es natural y no te puedes quitar ahí el brazo y por eso pusieron la norma así. Con lo cual, si de verdad lo han marcado por mano, es un error grotesco. Yo creía que más bien lo habían marcado por el tema de que la barrida es temeraria y que se lleva al jugador por delante. Se lleva al jugador por delante, no a lo bestia, pero se lo lleva. Es así. Pero, si lo marcan por mano, para mí no tiene sentido alguno. Y lo que ha dicho Huerta, de 18 árbitros que pueda haber en la liga, 16 no lo marcarían. Segurísimo. Porque ya digo, ¿por mano? Eso no es por mano. De muchos exárbitros que hoy trabajan en distintas o empresas analizando el tema arbitral, la mayoría en el segundo dice que está mal, que no es penal,
casi Ahora, todos, por no también decir en que esta, todos. también esta- Y en la de la mano hay más opiniones. Y esto es una que más no se penal. señala, ¿eh? Este es más penal Este que es la penal. otra. Pero Mucho viene, más. viene de un error que marcan fuera el lugar de Israel Reyes, que no lo es. Sí. Y viene un forcejeo ahí de Zúñiga. A ver, si en unas marcas la sujeción y en Es otras que- no, pero lo que dicen es que se invalida esa jugada de forcejeo porque Por ahí un marcan fuera del lugar. Eso no que lo no tenía yo existe, registrado. Hay que un no fuera, o sea, existe. se anula la pero, jugada pero por no fuera de existe juego. el fuera de lugar, No por existe. eso está doblemente mal marcado. Exactamente. Pero Eso ya es cosa del Linier. y yo Eso ya es cosa del Linier, ¿eh? No es cosa del Gato Ortiz. Eso ya es cosa también eso del Linier. Y luego en otras jugadas que también se equivocan es cosa del VAR. O sea, es que aquí se está señalando al Gato Ortiz, pero es que aparte de señalar al Gato Ortiz, también se tiene que señalar a el que era el Linier en esa acción y a los que estaban en el VAR en este partido. Que es que poco se habla. Siempre se va a hablar del árbitro principal. Es como cuando un equipo pierde. Siempre se señala al entrenador, pero a lo mejor no se señala a algunos jugadores, a lo mejor se señala a la directiva que no ha hecho bien su trabajo, no se señala a los dueños que no han invertido, sabe lo que tienen que invertir y así. Siempre va a haber una cabeza de turco. En el equipo está el entrenador y en el tema de tema arbitral está el principal. En este caso es el Gato Ortiz. Aunque también los otros, sus compañeros la hayan cagado. sí me quedo con lo que ayer dice Lalo Bricio porque él es enfático en eso, la altura de la manga. Sí. Y la pelota le pega a la altura de la manga, por eso no sería considerado penal. Más el brazo sí va pegado, ¿no? Al Sí, piso. lo que también explicaba se va Lalo es que deslizando. cuando el brazo Pues entonces no es toca el penalti. piso, Está apoyado. no se puede marcar penal, pero una vez que el brazo Eso, en el es que lo movimiento de la extiende. barrida Es lo se que- extiende, Lo extiende. Exacto, exacto. que es lo que Pero pasa aquí, aquí, pero no, pero pero está esto en el es pasto. incontrolable porque el jugador va deslizándose en el Por eso pusieron la norma. Sí. y pues es imposible, un campo que estaba muy mojado. Por esto pusieron la norma, porque es que no puedes controlarlo tú y si vas sobre el césped, olvídate. Extiende el brazo, vas Sí, con la ese postura, es, ese aquí es. con el equilibrio de la barrida, eso es lógico, no puedes quitar el brazo, eso es un punto número uno. Dos, al extender ya cambia, el balón golpea no en el hombro, sino en el bíceps, y por eso inmediatamente él marca sin dudar Pero el no, penal, es que- porque extiende de más el brazo. Pero es manga, o sea, la altura de la axila, aquí todavía no es. Tú no sabes es perfectamente que considerado. no es lo mismo que te golpeen el hombro, aquí, y Pero ya entonces la el regla balón... no dice de hombro, habla de más abajo. No, correcto, de la manga. pero tú sientes el golpeo cuando es el hombro o cuando es diferente la anatomía en el bíceps. Siento que tú estás más por el que está bien pitado ese penal. Ese me hace que está bien Está pitado porque bien extiende pitado, de sí, más Es que el brazo. hay una jugada en esta jornada de Mazatlán, creo que fue de Almada, Facu Almada, sí, fue Almada, que hace esto. O sea, usa el hombro para rechazar una pelota. Pero le pega en el O sea, hombro. Le pega en el hombro, claro, arribita de la manga le pega. El brazo pero pegado al cuerpo. intencionalmente lo hace y no es penal. Correcto. Porque está bien. Esta, como dice, hasta inteligencia artificial de Twitter usaron hoy y lo leí esta mañana. Bueno, la inteligencia artificial de Twitter, Es que cuando ya es una extensión del cuerpo y ocupa... olvídate, ¿eh? espacio, ahí ya es donde se convierte en mano sancionable. Y bueno, pues si es así el criterio, ahora, ¿de qué otra manera te puedes barrer? Es que muchos se barren así. Sí, de acuerdo. Tendría que cambiar el criterio corporal, pero ¿cómo le haces? Bueno, eso Va. es complicado. Pero es que esto ya es destrozar el fútbol. Atrás, pero pierdes un poco pierdes el equilibrio. Va en el tema de ahora que también hay que aprender a cómo barrerte de una manera u otra. En el O, piso, la mano, deteniéndose de alguna, lo que tú quieres, de una caída, una barrida, y ya está y la pelota le pega en la mano. ¿Sabes Pero cuál eso jugada? no es Claro. Exacto. No, ¿Sabes cuál sin jugada fue extender. la de Sánchez en la selección mexicana contra Claro, Estados Unidos? claro. Que ya está en la mano ahí, incluso En el si quiere suelo, en el apoyar ahí con suelo. el balón, Ya no la puede marcar. Yo puede repito, quitar. para mí no se debería de marcar ese como penal, pero se marca en la mayoría Y otra- de las ligas, independientemente de Y dónde otra sea. cosa que aquí es no, una ¿eh? realidad es que hay una instrucción y en Inglaterra tampoco veo yo mucho. de marcar penales ya en cualquier momento. O sea, es tan esa instrucción que en los primeros 3 jornadas se marcaron en la jornada 1, 0 penales. En la jornada 2, 3. Pero desarrollo- En la jornada 3, 3. No, pero espera, es que después es escandaloso. En la jornada 4 se marcaron 6, o sea, Sí. ya el total de las El primeras doble. 3. Sí, sí, sí. En la otra en la quinta se marcaron 4 y ahora se marcaron 8 penales. Esta semana es la de escándalo de penales. Si se lleva así, como se está llevando la Liga Mexicana, esto sería un cachondeo a nivel global, ¿sabes? Porque es como un... ¿Pero esto es en serio? O sea, por eso, muchas de las jugadas que se marcan como penalti, aquí en el fútbol mexicano, me sigue sorprendiendo. Porque no lo digo solo por la Liga Española, que es que lo digo por la Champions, lo digo por la Premier, lo digo por los partidos de selección que veo, porque yo no solo veo la selección española, veo más selecciones de Europa en los partidos de selección. Yo no veo que se marquen esas cosas que sí que se marcan en la Liga Mexicana, porque son muy, muy rigurosas. Acciones demasiado rigurosas, que no tienen sentido, pero si tú lo marcas una vez, ya tienes que marcarlo el resto de veces si es que no rectificas en ese momento.
en ese día, en el de que acaba el partido y dices tú, vaya, me he equivocado en esta acción, no tenía que haber dicho que esto era penalti, culpa mía, me llevo a la sanción que me ponga el CTA y la federación y punto. Pero como no es así, pues mirad el dato que ha dado Huerta, que cada vez está yendo a más los penaltis marcados y es que la mayoría son muy rigurosos y no tienen sentido. El de la mano, este primero, de verdad me sorprende que hayan marcado por mano. Me sorprende muchísimo, o sea, no entiendo. Picante en el semáforo de Bricio, en donde las jugadas de amarillo son 4 sujeciones muy parecidas a las de Zúñiga, en las que sí se pita el penal, Sí. en casi todas a través del VAR, De acuerdo. y acá no hay revisión. Que esa es una instrucción de Elizondo, De pero Elizondo. platicábamos Exacto, es una anoche instrucción. también que en prácticamente todo el mundo esas no se marcan. Eso. Y además, no se marcan, y aquí sí, entonces eso te puede incluso sacar de balance en torneos internacionales, de Y ahí- saber si lo haces o no lo haces. Y ayer nuestro analista arbitral Lalo Bricio dijo que él desde el sábado advirtió que, No, lo que iba a vimos, las marcar. predicciones de Nostralalus. Nostralalus. Ahí dice Ahí te va, que ¿no? iba a haber penal ahí te para va el América. Nostralalus, ahí te va el VAR. Échame el VAR. A ver el VAR. Esto Échame es el lo que VAR. preparó Héctor Huerta. Échamelo. ¿Cómo? Penal sí va a haber, seguro. ¿Un penal? Sí, seguro. Va a estar el Gato Ortiz de árbitro. O sea, ¿el Gato le va a regalar un penal al América? ¿Estás diciendo sí, eso? claro. ¿Por? Porque siempre que juega con el América que dirige el Ahora está Gato, defendiendo el en la- 6 partidos, 6 penaltis. Ya que no lo juegue en el partido. No, un penal ya. seguro. sabes. Bueno, ahora en este caso son 7. uno o dos. Esto es del jueves. O sea, las predicciones de Nostralalus fueron el sábado y se las pirateó básicamente. Se quedaron dices tú. cortas, se quedaron Sí, cortas. porque eran sí. 2 penales. Tú desde Sí, el sí, jueves sí. dijiste Jueves, que iba a sí. haber penal. Pero mi Mau no me creía, mi Mau. Bueno, yo voy a Pero justificar. es el América, por eso Sí, Mau, no me sí. creía, Mira, Mau. voy a extender un poco mi pensar con el tema de los penales del América. No es que les No, es que, regalen los es que los penales. números que vienen a continuación de Sirete te No, de dicen acuerdo, pero- que aguas, porque te voy a dar otra predicción. A ver, El Gato Ortiz no vuelve a pitarle al América en todo el torneo. Eso dijo Lalo. No es Puede ser, ¿eh? información, es una percepción. Y ahí está, mira, aquí está. Sí. Los partidos pitados 8 y penales a favor 6. Que según yo son 7. Son 7. Son 7. Son 7. Fueron 2. Ayer fueron 2. Son en los últimos 7 partidos son 6 penales. No, al revés. En los Lo que últimos 6 pasa es que partidos son 6 8. si quita uno de esos 7 es en Leagues Cup ante San Luis, donde el Gato Ortiz pita ese partido porque había árbitros mexicanos y por eso serían 8 partidos, 7 penaltis. Si quitamos el de Leagues Cup, son los 6 que son en Liga MX. Y También te digo, viendo el dato, en 6 partidos. es muy de marcar penaltis, ¿eh? Además de 1 por partido. Y ahí están los otros. Y se tendrían que revisar cómo son. Señalar es que el Atlas es el equipo que ha recibido más penales en la liga. Lleva 5 penales en contra ahorita, igual que el Guadalajara. Igual que, es lo que iba a decir, igual que Chivas. Se echó 2 y en los demás de las 5 Todos jornadas igual de anteriores. debatibles que estos No, dos de ayer en la no, noche. yo creo que es el de- que Los de Chivas. No, por lo menos hablo dos porque clarísimos. es que Héctor dice que no eran. 5 penaltis en contra del Atlas. Y la lectura que hay que darle a eso es Grupo Iraragorri, pues pitémosle al Atlas con mano dura. ¿Cómo? Pero Ya. yo lo único que digo es, si los 5 penaltis, ayer hay 2 que son debatibles, si los 5 son debatibles, entonces sí hay que poner No, lupa no, y no, decir... no. si hay No, hombre, todos no. Pues con lo mismo que de Chivas. Hay de algunos que sí son debatibles, pero todos un no. dato anecdótico, Yo casi. diría. No, es un dato como estadístico. dice el- Porque Chivas y Atlas son los más castigados por penales, Los tapatíos. pero son también los más propensos a eso porque no tienen atención, Claro. porque De cometen acuerdo. errores los Cometen las defensas. infracciones. Sí, Pero yo eso también es verdad. Que lo estén que perjudicando. los que le han marcado al Guadalajara, por lo menos 2 no han sido y le han marcado en contra. Eso sí que es verdad. Partido El León, madre mía, ¿eh? Contra al Guadalajara. Lleva Y 5 lo que en yo contra. digo es, no sé si quieran u odien al Gato Ortiz en la comisión, porque igual lo quieren mucho y lo mandan como árbitro FIFA a pitarle al América, que esa es otra, que solamente árbitros América, FIFA le puros pitan al FIFA, América, sí, no a otro equipo, ¿no? Entonces, a Pumas no. o lo ¿Y por quieres qué? mucho o lo odias, ¿no? Y lo mandas para que la riegue y le vuelva a marcar penal a favor al América. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Para qué pitar el Gato Ortiz al América? ¿Qué necesidad? Y sobre todo pensando que en el partido contra Grupo Orlegui, el Atlas, el regreso de Coca... Esto era como lo de Santander con Chivas. Muchas cosas que para qué... Tuvo mucha polémica. Que parezcan malas. Bueno, en fin, lo que son las cosas, ¿no? Porque Es que me recuerda mucho a eso. Quiero que me comentéis qué opináis de este tema de lo del Gato Ortiz. Si creéis que va a arbitrar o no de nuevo al América, yo creo que en una temporada larga, no. Veremos con el tiempo si luego volverán a arbitrar o no. Veremos. Pero no sé, y ya digo, me recuerda mucho al tema de Santander con Chivas. En fin, os está dejando por aquí los vídeos recomendados, que seguro que os va a gustar.